Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer a Rafael García y a todos los organizadores de este evento por darme la oportunidad de plantear algunos puntos de vista sobre lo que es la situación del transporte urbano en Lima Metropolitana. Yo partiría del planteamiento de que hay una tendencia en general en la opinión pública, quizás en la ciudadanía a pie y en muchos sectores, a pensar que lo que Lima tiene es un déficit de infraestructura. Y mi apreciación es que Lima tiene en general una adecuada funcionalidad, de acuerdo al diseño maestro inicial, original de la ciudad, y que lo que tenemos es un problema principal de organización del transporte, y que por lo tanto el déficit principal no es un déficit de infraestructura, sino es un déficit de organización y de ordenamiento. La congestión principal en la ciudad se explica por la flota de taxis, que es muy grande, ¿no? Estamos por encima de los 200.000 y tenemos muchos más taxis que otras ciudades comparables con Lima. La municipalidad en general, en una tendencia a largo plazo, planifica la inversión como si hubiera un problema de déficit de vías. Los principales proyectos andan a un paso determinado, algunos no están encaminándose. Los principales dos pueden resolver alrededor de un 6% de la demanda de acuerdo a los cálculos y la información que yo tengo disponible, y no hay una institucionalidad orientadora global ni en el MTC ni en la municipalidad que pueda hacerse cargo del tremendo problema que es el transporte urbano en Lima Metropolitana. Entonces, ¿cuáles son los principales problemas en la ciudad? Hay grandes pérdidas en tiempo en los viajes, hay mucha incomodidad, inseguridad y altos costos en el servicio, hay un exceso de flota en algunos segmentos, principalmente taxis y mototaxis, hay una anarquía operacional en el tránsito, debilidad de la capacidad fiscalizadora, significativos problemas ambientales, de seguridad vial y una resistencia muy grande al cambio. Si nosotros evaluáramos la gestión del transporte, tenemos dos formas de hacerlo. Lo podemos hacer de la forma tradicional. Decimos, ok, cuáles son las tareas del plan de transporte, cuántas inversiones se han previsto, cuántas inversiones se han hecho. Esa es una manera esquemática tradicional de evaluar una gestión de cualquier entidad pública. Si lo hacemos de otra manera, tendríamos que pensar en ¿por qué se requiere el Estado en el transporte? Y la respuesta que dan los economistas públicos y los transportólogos es porque el transporte está asociado a enormes externalidades. Y esas enormes externalidades no son otra cosa que accidente de tránsito, congestión, tiempos, contaminación y obviamente un efecto sobre los costos de transporte para los más pobres. Esos son los cuatro temas principales. Si evaluáramos la ciudad en los últimos 10 años en función de estas cuatro variables, obviamente parece que algo hemos hecho mal, porque los tiempos de demora son mayores, la contaminación es muy alta y tenemos una de las más altas tasas de accidentalidad del mundo. ¿Okay? Entonces, si miramos la ciudad en función de indicadores de resultado y no indicadores de actividades o obras realizadas, lo que tenemos es que esta ciudad es menos vivible que hace 10 años y por lo tanto tenemos problemas enormes que enfrentar. La pregunta principal que yo quisiera plantear es, ¿tenemos que seguir enfocándonos, como en los últimos muchos años, principalmente en obras de infraestructura, intercambio viales, etcétera, etcétera, o entramos de frente a la organización que pueda revertir el crecimiento de estas tres externalidades, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para, de repente, incluso haciendo menos obras, podemos enfrentar mejor los problemas de contaminación, accidentalidad y congestión, y mirando siempre la canasta de cuánto gastan los pobres en el transporte? Entonces, en resumen, yo lo que diría es que en perspectiva, cualquier solución pasa, uno, por fortalecer la institucionalidad del transporte en la municipalidad. Yo creo que hay un desbalance entre las capacidades institucionales, las escalas remodelativas, los suelos, la capacidad del nuevo municipio para tener los especialistas que requieren y el tamaño del problema del transporte urbano en nuestra ciudad y en varias ciudades. Creo que Lima necesita una solución como la que se ha dado por ley para el Ministerio de Transportes para esa entidad de fiscalización y control que se llama Superintendencia en el Transporte Urbano. Creo que en Lima necesitamos eso. Hay que aprobar un estándar técnico para todos los vehículos en todas las rutas, hay que iniciar un proceso global de racionalización. Ya entiendo que eso está haciéndose, entiendo que esto está en camino. Creo que de emergencia hay que congelar la flota de transporte público, comenzando por los taxis, para por lo menos contener el problema.
Y hay que hacer todo el esfuerzo posible porque todo vehículo que se incorpore al servicio, bueno, sea pues parte de una empresa, ¿no? Porque es la empresa la única que puede controlar horarios del chofer y comportamientos. Hay que otorgar prioridad al ordenamiento del transporte público y servicio de taxi, porque lo que tenemos no es una ausencia de infraestructura, sino un exceso de flota de taxis y algunos otros segmentos. Cuando eso resolvamos, obviamente la decisión es otra. Y a partir de esclarecer esta situación, hay que empezar a planear el desarrollo de la infraestructura, que probablemente sea distinto. Obviamente se necesita infraestructura, pero quizás infraestructura más vinculada a intersecciones, manejos, rotondas, señalización, paraderos, que ampliación de capacidad. Quizá haya que hacer ampliación de capacidad solo en algunos puntos. Ustedes imagínense, se van a dormir esta noche a su casa, se levantan mañana y dicen, he decidido comprarme un auto. Es una decisión individual. Una decisión individual que en el caso de Lima representa que solamente el 5% de la población tiene un auto. Y después de una semana descubro que hay mucha congestión. Y salgo al balcón y le digo, ciudadanos, ustedes que son el 95%, construyanme pistas, porque yo estoy muy congestionado. Y el político sale y dice, tienes razón, tú que eres la minoría, el 5%, te tengo que construir pistas, porque hay mucha congestión. Y por otro lado, el gobernante nos dice, hay pocos recursos. Pero si el poco recurso lo dedico para atender el 5% de los viajes, o al 5% de la población, lógicamente ya lo que no camina. Entonces, ¿cómo llego a juntar el extremo de escasos recursos con el extremo de un sistema caótico? Entonces hay que crear transiciones. Entonces yo creo que en este sentido, después de haber visto muchas realidades en América Latina por el trabajo profesional, hay un tema de software, ¿no? Tenemos que ordenar las ideas, tenemos que tener una idea mínima básica hacia dónde queremos llegar. Y fundamentalmente yo creo que la experiencia mundial, empezando por Europa, nos deja claro. Sin un transporte público ordenado, sin apostar al transporte público, que significa la manera más eficiente de transportar a la población, es difícil encontrar una movilidad sostenible a largo plazo. O sea, no se puede construir un edificio si no se pone primero los cimientos, si no se construye el primer piso no podemos llegar al 10º piso. Estamos en un proceso de cambio, este cambio tiene que continuar y acá es cierto, el gobierno local, municipal se acaba este año y nosotros creemos estar dejando bases sólidas para continuar en este cambio.